¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a ver. Éxodo capítulo 12, verso 43. Capítulo 12, Éxodo 12, verso 43. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: más instrucciones acerca de la Pascua. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: cuando celebren la Pascua, deben seguir estas instrucciones. Ningún extranjero que trabaje para ti podrá comer del cordero que se sacrifica en la fiesta. Solo podrán comer del cordero los esclavos comprados con dinero israelita, siempre y cuando hayan sido circuncidados. También podrán comer del cordero los extranjeros que vivan entre ustedes, siempre y cuando ellos y todos los hombres de su familia se circunciden antes. Si lo hacen así, serán considerados parte del pueblo y podrán celebrar la Pascua. El cordero deberá comerse dentro de la casa. Quédate en casa. Fuera de ella no debe salir ni un solo pedacito de carne. Tampoco se le debe quebrar al cordero ni un solo hueso, porque el cordero representaba a Jesús, y Jesús, dice la Escritura, que ningún hueso de su cuerpo fue quebrado. Gloria a Jesús. Estas instrucciones deberán obedecerlas tanto los israelitas como los extranjeros que vivan en tu país. Los israelitas hicieron todo tal y como Dios se lo ordenó a Moisés y a Aarón, que es representación de Jesús, de la iglesia. Y ese mismo día sacó Dios de Egipto a su pueblo. Así que déjame decirte que hay un pueblo que hoy quiere libertad. Hay un pueblo que hoy Dios quiere rescatar. Hay un pueblo que Dios quiere glorificarse, quiere bendecirlo, quiere engrandecerlo, quiere derramar su misericordia, su gloria y su poder sobre este pueblo. Y ese pueblo, no sé si tú quieras ser parte de ese pueblo, pero yo creo que soy de ese pueblo. ¿Y tú? Entonces Dios está llamando a un pueblo para glorificarse, para ser el Dios de ese pueblo, el rey de ese pueblo, el que dirige ese pueblo, el que gobierna, el que representa a este pueblo. Dios está llamando a un pueblo. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Dice que entonces la Escritura, gloria a Jesús, que Dios mandó a celebrar una fiesta llamada la Pascua, que representaba el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice que Juan, cuando vio a Jesús, le dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Para los que no saben esto, habría que leer en el Antiguo Testamento el libro de Números, el libro de Números, donde nos explican las leyes sobre las ofrendas, sobre los sacrificios, sobre el perdón del pecado. Cuando una persona pecaba, dice que porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, ella tenía que ofrecer, según su situación económica, tenía que ofrecer un sacrificio a Dios para ser perdonado, para ser limpiado, para ser liberado. Gloria a Dios. Y en uno de los sacrificios, según la persona tenía más recursos económicos, pedía o una tortolita, o una paloma, o en este caso un corderito. Gloria al Señor. Pero esto que se lo ofrecía tenía que ser hermoso, maravilloso, perfecto. Si es un animalito, tenía que ser gordito, tenía que ser sin un defecto. A Dios, todo lo que tú le vayas a dar a Dios tiene que ser perfecto, tiene que ser hermoso, debe que ser lo mejor. Porque Jesús es el Hijo de Dios, y siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto y bueno, aunque Él dijo que no me llamen bueno porque bueno solamente es mi Padre, Él es el sacrificio perfecto que fue entregado por la humanidad para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, enseñaba que el pecador tenía que tomar un animal puro, sin mancha, que representaba a un inocente. Entonces la sangre del inocente, del corderito, era degollado, y su sangre era rociada sobre el altar y sobre el pecador. Este acto, esta sangre, entonces purificaba al pecador, y Dios recibía ese sacrificio y perdonaba al pecador. Pero ¿qué pasó? Que tenían que hacer todos los días
del año, todos los años, los meses, las semanas, tenían que ser sacrificio, 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 sacrificio. ¿Adivina por qué? Porque el hombre por naturaleza es pecador. Desde Adán y Eva el pecado viene en nuestra sangre, en nuestra genética, y el deseo del corazón siempre es lo malo, siempre es el pecado. Entonces, gloria a Jesús, Dios diseñó, Dios al ver que el hombre, gloria a Jesús, su deseo es el pecado y la maldad, Dios envió a su Hijo amado, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre nos manda a Jesús en sacrificio para el perdón de toda la humanidad. Un solo sacrificio, uno perfecto y eterno. Ya no se necesita más sacrificio de animales. Así que todos aquellos que ofrecen sacrificios de animales a los dioses, déjame decir que ya eso pasó de moda, porque Jesús es el verdadero, el maravilloso sacrificio. Ahora, si tú quieres hacer un sacrificio, tienes que leer la Biblia y tienes que buscar allá donde dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En este sentido, sacrificio vivo significa ayunar, significa dejar de hacer aquello que es malo para agradar a Dios. Sacrificio vivo, que tú te sacrifiques todo lo que te gusta, todo lo que es lo que más te llena de disfrute, de deleite. Tienes que dejar de hacer tantas cosas para agradar a Dios. Este es el sacrificio que a Dios sí le gusta, no de que mates un animal, no, ¿qué culpa tiene el animal? El pecador eres tú, no el animal. Gloria a Jesús, pero gloria a Dios, porque Dios envió a Jesús como sacrificio por ti y por mí, para que en Él poder tener perdón de pecado, restauración, para poder ser reconciliado con nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. Aquí en esta mañana estábamos compartiendo, estudiando sobre estas instrucciones acerca de la Pascua, que es la fiesta que Dios demandó, que Dios estableció, que Dios pidió que se hiciera una celebración especial, porque en esa noche, en ese día, Dios le iba a dar la liberación final de la esclavitud del mundo, del diablo, de Faraón. Gloria a Jesús, de la corrupción, de la maldad. Déjame decirte que Dios está organizando todo para la redención final de su iglesia. Y déjame decirte que tienes que apurarte. ¿Sabes por qué? Porque el bus está pronto en partir, porque la barca está pronto en ser levantada por las aguas. Amén. ¿Qué significa esto, pastor? Lo que significa es que dice la palabra que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia apartada del mal, del pecado. Gloria a Dios. Por eso nos está pidiendo que estemos en casa a través de las autoridades, ¿no? Nos está pidiendo Dios que busquemos su rostro, que adoremos, que oremos, que ayunemos, que nos apartemos de nuestro mal camino, porque se está acercando algo que está anunciado hace muchos años, más de 2000 años, por el mismo Jesús y por los apóstoles, que vendría algo llamado el arrebatamiento de la iglesia. Estamos muy pronto para ser arrebatados, mis hermanos. Gloria a Jesús, porque después, hermano, después de la cuarentena, ponte pila, porque uno no sabe en qué momento se nos mete el Señor. Gloria a Jesús, y tenemos que estar preparados. Dice aquí que Él, esta fiesta de la Pascua, una cosa es Semana Santa y otra cosa es Pascua, que están en el mismo tiempo. Lo que el mundo le llama Semana Santa, la Biblia le llama Pascua, pero como la celebra el mundo, no es como Dios la establece en la Pascua. La Pascua la celebra el pueblo de Israel y todos aquellos que son el pueblo de Dios. Amén. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es lo que quiero que entendamos en esta noche. Lo que estamos hablando en esta mañana lo puedes buscar en vivo de esta mañana en el devocional de la mañana, y ahí está bastante explicado este asunto. Entonces dice que Dios estableció y le pidió al pueblo israelí que si algún extranjero, entonces esta mañana hablábamos de quién es el pueblo verdadero y quién es el extranjero. El pueblo es Israel allá por allá, de aquel lado del mar, gloria a Jesús, por allá cerca de Egipto, por allá bien lejos está, del otro lado está Israel con su capital Jerusalén. Pero dice la Escritura que a través de nosotros, de Abraham, y a través de Jesús, a través de la fe en ellos, en su palabra, en la palabra de Dios, nosotros también nos hacemos el pueblo de Dios. Pero entonces está el pueblo de Dios y el pueblo que es extranjero. El extranjero es
aquel que no reconoce a Jesús como el Salvador, que no reconozca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como su único y suficiente Dios. Así que esos son los extranjeros, los que tienen otros dioses, otros ídolos, otras creencias, otras religiones. Gloria a Dios, todos esos son los extranjeros. Para que los extranjeros hicieran esta fiesta y Dios la recibiera, tenía que hacer algo, tenía que renunciar a todos los dioses ajenos y tenía además que circuncidarse. Pero la circuncisión en el tiempo de Moisés, gloria a Dios, era cortarse parte del cuerpo, el prepucio del hombre, de los varones. Eso tiene algo muy profundo, gloria al Señor, muy representativo. Pero lo que quiero resumirte es, quiero leértelo aquí para un estudio que encontré muy interesante. Dice, por Roger Oliver, en junio del 2017, está en internet, en Google, búscalo. Corazón y la responsabilidad personal. Dice, la circuncisión del corazón no es una idea del Nuevo Testamento, inventada por el apóstol Pablo, no, eso es del Antiguo Testamento. En Gloria a Jesús, en Deuteronomio, mira lo que lo está diciendo ahí. En el 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que está el pueblo de Dios y está el extranjero. El extranjero no se circuncida. En cambio, gloria al Señor, el pueblo sí se circuncida. ¿Qué es la circuncisión? En aquel tiempo era el cuerpo que había que cortarse una parte del cuerpo, cortársela, amputarse una parte del cuerpo. Gloria a Jesús. Y búscalo allá, circuncisión en internet, para que veas que es parte del cuerpo tremenda que había que cortarse, ¿viste? No es cualquier lado. Gloria a Jesús. Y dice entonces en Romanos 2, 28, 29 que está la circuncisión, pero la del corazón. Todo aquel que se circuncida su corazón. ¿Qué significa circuncidarse? Significa arrepentimiento, reconocimiento que somos miserables pecadores, que somos unos pecadores. Gloria al Señor. Ese es circuncidarse, arrepentirnos, reconocer nuestra condición de pecado y aceptar la palabra de Dios y a Jesucristo en nuestro corazón. Esta es la manera espiritual de la circuncisión. Así que si tú quieres que Dios reciba tu adoración, tu alabanza, todo lo que tú quieras ofrecerle, gloria al Señor, tienes que circuncidar tu corazón. Así pasarás de ser un extranjero a ser parte del pueblo, como lo dice aquí. De esta manera el extranjero será parte de mi pueblo, serán considerados parte del pueblo y podrán celebrar la Pascua como nosotros. Yo soy un extranjero, pero soy reconocido parte del pueblo del Señor por la circuncisión de mi corazón. Y tú también serás reconocido como pueblo del Señor si circuncidas tu corazón. Amén. Aquí dice, la circuncisión del corazón siempre ha sido el énfasis de Dios para su pueblo, no la circuncisión física. No fue un cambio de la física a la espiritual, del viejo pacto al nuevo, no. ¿Cuál es el punto? El punto de la circuncisión es este: es la obediencia a la ley de Dios, las demás éticas judiciales de la vida cristiana reveladas en la palabra de Dios. No hay un dualismo mítico aquí. La circuncisión física era la marca del pacto, un recuerdo corporal de las demandas para los que guardan el pacto. Gloria al Señor. Pero ¿por qué es importante? Porque refleja el carácter de Dios y la demanda de nosotros. En el Deuteronomio 17, 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cuello, que hace justicia al huérfano. Ojo con esto, que es lo que está pasando hoy en la tierra. Dice que Dios hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también a la extranjera, al extranjero, dándole pan y vestido. Deuteronomio 17 y 18. Entonces, gloria al Señor. Dice, ¿cuál sería la evidencia de un corazón circuncidado? La obediencia a los mandamientos de Dios. Así que, si tú te consideras, si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, tienes que circuncidar tu corazón. Tienes que reconocer que necesitas a Jesús. Tienes que entender que la palabra tiene que entrar a tu corazón. Tienes que aceptar cada mandamiento, cada palabra. Si esa palabra no te gusta, te ofende, entonces
tienes que acostumbrarte, tienes que aceptarla, gloria al Señor, porque es la palabra de Dios. Dime, a ti, a la edad que te encuentras, si tu papá, siendo mayor, en la tercera edad te hace un mandamiento, quizás tú te molestas y no quieres hacerle caso, ¿verdad? Bueno, así estamos actualmente. Somos ya hombres y mujeres, y cuando Dios nos trae sus mandamientos nos molestamos y no queremos esos mandamientos. Primero, porque no los conocemos, y segundo, porque no nos gusta obedecer. La naturaleza de nosotros como seres humanos es ser rebelde, es ser desobediente. Amén. Entonces tenemos que circuncidar nuestro corazón. Quiere decir que tenemos que abrir nuestro corazón para aceptar la palabra de Dios y someternos a los principios, leyes, estatutos que Él ha establecido. Así que por lo menos uno es, gloria al Señor, que Dios no está buscando que celebremos la Semana Santa. Dios está buscando que celebremos la Pascua. Gloria al Señor, que entendamos, gloria a Jesús, que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que la Pascua en Egipto, en el tiempo de la esclavitud, representaba un animal que se tenía que matar, sacrificar, y la sangre tenía que untarse en la puerta para que el ángel de la muerte no entrara en la casa. Y así que estamos hoy día, tenemos una plaga que nos está asediando allá en las calles, en las grandes ciudades, y tenemos que estar cerrados en casa, tenemos que estar guardados, buscando la presencia de Dios, celebrándole la Pascua. La Pascua es obediencia, la Pascua es sacrificio, la Pascua es oración, la Pascua es comunión con Dios, porque la Pascua era una fiesta que consistía en una cena, en una comida, y donde tenía que haber un sacrificio. Era un sacrificio grande, permanecer en casa, no salir y comer algo allí. Incluso en esa Pascua, en la fiesta, había unas hierbas amargas y hay algunos elementos ahí que todo eso tenía un significado y tiene todavía un significado. Cristo sufrió los dolores, la vergüenza, todo lo que, mira, imagínate, si te ves en estos días, si muestran una película, La Pasión de Cristo, por lo menos, hay una de las últimas, Pasión de Cristo, eso es tremenda esa película, te la recomiendo, gloria al Señor, donde se ve todo lo que le pasó, y ahí esa sí se ve real, más real, cómo fue la forma en que la tiraron, la que azotaron a Jesús con unos gloria al Señor, con unos, se me olvida, los látigos que tenían como garras en las puntas metálicas, y donde caía arrancaba la piel. Así que en esa película, la más cercana del sacrificio de Jesús, espinas, latigazos, golpes, injuria, calumnia, burlas, gloria al Señor, de todo. Jesús sufrió de todo. El Cordero pagó con su vida para que nosotros fuéramos salvos. Así que, gloria al Señor, en el pueblo de Israel, entonces cuando se hizo este sacrificio, se untó la sangre en los dinteles de la puerta, el ángel destructor, el ángel de la muerte que Dios envió sobre Egipto, no le hizo daño al pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere librarnos de este castigo, de este azote, de este juicio, que escapemos de esta plaga, de esta peste, amado hermano, y que nos encerremos con Dios, con un compromiso de circuncidar nuestro corazón. Voy a leer un poco más acá, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ojo con esto. Dice, Dios pide de ti que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te escribo hoy, para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10, 12 y 13. Tremendo, hermano, tremendo. Cada vez que leo estas cosas me maravillo, gloria al Señor, porque es lo que está pidiendo Dios. A ver, mira los noticieros. No, tú los ves, ya tú ves los noticieros. Yo te estoy aconsejando que no veas noticieros, porque los noticieros te asustan, a ti te hacen más daño. Mejor busca la palabra de Dios, busca a alguien que te hable de Dios, que eso te fortalece. Pero si tú miras las noticias, hermano, en el Facebook, sobre todo ahora en los Facebook, mira todo lo tremendo que pasa. Mira, ahí en medio de esta crisis, gente llamando por teléfono, haciéndose pasar por banco para robar a aquello por la cuestión del alivio financiero. Entonces sigue habiendo crimen, sigue habiendo maldad, sigue habiendo, y mira, estamos en tremenda pandemia, en tremenda plaga, y la gente aún sigue en su maldad y sigue en su pecado.
Entonces, ¿qué dice la Escritura aquí? Dice, ay Dios mío, dice, que andes en todos sus caminos, que lo ames, le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová que yo te mando hoy para que tengan bendición, para que tengan prosperidad. Entonces, el énfasis de justicia, la misericordia y la fe en el Nuevo Testamento no es nuevo, es la base de la demanda de Jesús contra los fariseos. Por eso, en estos días estaba compartiendo donde la palabra de Jesús dice, no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino para darle un verdadero sentido. ¿Y cuál es el verdadero sentido? El de la ley y los profetas es la misericordia, la justicia y la fe. La fe, la misericordia y la justicia. ¿Qué es justicia? Hacer lo que es bueno, hacer lo que es correcto. Así que de ahí depende todo lo del hombre, de la justicia y de la misericordia. La justicia es hacer lo que es bueno. La justicia significa obedecer. Así que empezamos en casa. Los hijos tenemos que obedecer a nuestros padres. Los padres tienen que enseñar y tratar y cuidar a sus hijos. El hermano tiene que respetar al otro hermano. El esposo a la esposa al esposo. Ahí está la justicia. Cuando hacemos lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, hay paz en el mundo y hay felicidad y hay bendición. Te aseguro que si estuviéramos recogido todo el mundo, estuviéramos en casa portándonos bien y aguantando y clamando y buscando a Dios, te aseguro que esto se acababa pero ya, porque Dios, cuando el hombre se arrepiente, reconoce su pecado y se aparta, dice que alcanza misericordia. Gloria a Jesús. Así que Pablo nos da una exposición de esto mismo en Romanos 2, 25 y 29. Mira que dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, no le será tenida en cuenta su incircuncisión como circuncisión. Dice, y el que físicamente lo es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Pablo? Que si una persona, que el pueblo de Dios, Israel, él se circuncida físicamente, pero no obedece a la ley, entonces es un incircunciso. Pero hay quienes no se han circuncidado la carne, pero cumplen y obedecen los mandamientos de Dios. Entonces esto, no importa su incircuncisión, no se le tendrá en cuenta, porque la esencia de la circuncisión es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a las leyes y mandamientos de Dios. Eso es lo que se trata la circuncisión. Entonces, cuando Moisés está pidiéndole al pueblo, Dios le dice al pueblo que Dios manda a que el pueblo se circuncide, el extranjero, y que su pueblo también lo haga, y que haga este sacrificio y que haga esta fiesta para librarlos de la muerte. Entonces, ¿tú quieres escapar de la muerte? Bueno, no, porque cuando pase esto, no va a decir, no, ya pasó esto, y volvamos al mal, al pecado, ¿no? ¿Cuál es la gracia? No. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de su pueblo? Que entendamos que necesitamos, tenemos que volver al Creador. Te recomiendo la película Noé. El 70% me gusta de la película, hay un 30 o más por ciento que está como raro, pero en esencia me llama la atención, es que ahí muestra por qué viene la destrucción, y que el mismo Noé estuvo asustado, en esa película, ¿no? Noé estuvo asustado de perder su salvación. Él pensaba que también iba a perder allí la vida y su familia, pero ahí, esas son parte de la película, ¿no? Pero la Biblia enseña que Dios le dijo que era perfecto, que lo iba a guardar, que lo iba a librar del juicio sobre la tierra. Ahora, ¿tú quieres escapar del juicio, que no te dé esta enfermedad? ¿Tú quieres que Dios te proteja, te sane, te bendiga? Entonces, circuncida tu corazón, entrégale tu corazón, hazle una marca en tu corazón. Haz una marca en tu corazón, como dice Cantar de los Cantares. Haz una marca donde reconozcas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y donde te comprometas a obedecer sus mandamientos. Gloria al Señor. A que no celebres la Semana Santa, sino que celebres la Pascua. Y que no sea una semana, sino todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Allí con Dios. Gloria a Jesús. Ahí, gloria al Señor. Es lo que Dios nos está pidiendo. Gloria al Señor. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
el que lo es, gloria al Señor. Y la circuncisión es la del corazón y espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces dice, observa lo que significa esta frase. Dice, la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, en contexto. El que guarda la letra de la ley enfatiza la circuncisión física, pero el que obedece la ley, el que es circuncidado de corazón, guarda la ley en su diario andar, aplicando la fe a toda su vida. Pablo nos dice, no está llamándonos a abandonar la ley para una ética mística en que cada quien hace lo que le parece bien. En la práctica, tal misticismo no deja con una ética de conveniencia y sentimientos, un relativismo que apenas refleja a Dios, que es el mismo ayer, hoy, para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros tenemos que considerar los mandamientos, la palabra de Dios, para someternos a ella en amor. Gloria al Señor. No en la letra, gloria al Señor, como una ley, no, sino debemos abrirnos, gloria al Señor, en nuestro corazón para tratar de agradar a Dios. Entonces, esto, gloria al Señor, quería compartir en esta noche contigo sobre lo que es, gloria al Señor, la Pascua. Gloria a Jesús, una fiesta que es una fiesta que Dios estableció, que Dios mismo pidió, aleluya, donde representaba la salida de la esclavitud y donde representaba también el comienzo de un nuevo año. Así que en Israel están entrando en año nuevo, en estos días, en año nuevo. Nosotros en diciembre, ellos en este mes. Amén. Entonces consideremos bien las cosas, analicemos bien las cosas y propongamos nuestro corazón de convertirnos parte del pueblo de Dios. Amén. Me agradan mucho las películas que presentan esta temporada. Gloria a Jesús, me llama mucho la atención. Siempre estamos viendo Moisés, es una de las películas importantes. ¿Y por qué la muestran siempre? Porque en Israel en este tiempo están celebrando en la Pascua. No es la Semana Santa, sino la Pascua. Gloria a Jesús. Así que te invito a que medites en la palabra, que leas la palabra. ¿Por qué dejar que otro te lea la palabra? ¿Por qué dejar que otro te enseñe la palabra si tú mismo la puedes leer? Si tú mismo puedes pasar tiempo allí leyendo la palabra, leyéndola, meditándola, pidiéndole al Espíritu Santo que te enseñe la palabra. Amén. Cuando tú saques tiempo para estudiar la palabra, leerla y pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, entonces cuando escuches un predicador vas a decir así es, o vas a decir no, así no dice la palabra. Gloria a Jesús. Cuando yo escucho un predicador, estoy pendiente qué dice, qué enseña, y ahí estoy ahí qué dice, y digo no, así no dice la Biblia, o también digo no, así sí dice la palabra. Amén, 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 amén. A veces hay unas cosas tan profundas que enseñan ciertos hombres de Dios que uno se quedan así y uno tiene que reconocer que son revelaciones. Bendigo la vida de todos aquellos que tienen esa experiencia de que Dios les revele misterios ocultos en la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Entonces hemos llegado hasta el final